Hola, espero que se encuentren muy bien y estamos continuando con las grabaciones, sobre todo en estos temas de propiedad intelectual. Conmigo se encuentra Aleida Villavicencio. Mucho gusto. Ella trabaja también aquí en Harvard, ella habla español. Entonces, cuando ustedes se quieran dirigir o quieran ver en los foros de discusión algún tema en específico o que tengan alguna duda, se pueden dirigir a Aleida, ¿no? Y entonces, ahorita me va a acompañar durante la clase la última clase de propiedad intelectual, donde vamos a ver denominaciones de origen y secretos industriales. Entonces, déjenme, voy a compartirles la pantalla para poder empezar la clase. Y pues, miren, en este caso, como les decía, estamos terminando con el tema de propiedad intelectual, ¿no? Y yo quería que viéramos lo que son las denominaciones de origen, tanto en México y en Estados Unidos, por una razón muy importante. Creo que esta es una gran oportunidad para negocios que no se está utilizando en este momento. Entonces, por eso quería que lo viéramos y que ustedes decidieran si quieren entrarle, sobre todo para que haya una oportunidad de negocios, de ahí puede surgir algo. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las denominaciones de origen y los secretos industriales. En las denominaciones de origen también vamos a tratar sobre las denominaciones de origen en México, porque son muy fáciles de obtener. Y pues vamos a ver solamente secretos industriales en los Estados Unidos, porque sé cómo manejar esos secretos industriales. Aparte, en México no estoy muy seguro acerca de la legislación, acerca de los secretos industriales, de cómo los está manejando el INPI. Pero en este caso, lo que aplica en Estados Unidos muy probablemente aplica en México. Entonces, aquí es donde nos encontramos en el mapa de propiedad intelectual. Y pues vamos a empezar, ¿no? Solamente como recordatorio, una denominación de origen es la que identifica un producto como originario de un lugar en específico, lo cual le da características especiales. Por ejemplo, el mezcal solamente se puede producir en una sola región del mundo y es en México. Solamente se puede producir tequila en México. Solamente se puede obtener queso Roquefort de una región en Francia. Solamente se puede fabricar champán en una región muy específica de Francia. En todos los demás lugares del mundo, el champán en realidad es vino espumoso, ¿ok? Entonces, solamente para que recuerden esto. Pero también aquí puse, por ejemplo, el símbolo que se utiliza mucho para proteger la calidad de las frutas y de las verduras y de otras cosas. Por ejemplo, están las manzanas de Washington. Eso lo tienen ahorita como denominación de origen en los Estados Unidos y está aceptado como algo que es bastante importante y que ellos lo están protegiendo, ¿no? Entonces, pueden ustedes pensar en muchos más ejemplos. Sin embargo, creo que ahorita se van a llevar una sorpresa muy grande cuando se den cuenta de cuántas denominaciones de origen tenemos en México. En realidad, literalmente, son menos de 20. Entonces, eso es algo que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, en una denominación de origen, son bien importantes para los productores y son como si fuera una marca registrada. Técnicamente hablando, se parece mucho a la marca registrada, excepto de que la denominación de origen es un poco más fuerte porque no permite que otra persona diga, por ejemplo, yo voy a producir tequila, ¿ok? Y que lo están produciendo, por ejemplo, en Japón. A pesar de que hicieran un excelente agave ahí en Japón, a pesar de que hicieran un excelente tequila, no lo pueden llamar tequila. No le pueden llamar tequila ni tequila con K, ni cambiarle el nombre, pero que suene igual, ni nada. Solamente hay una región del mundo donde se puede fabricar tequila. Entonces, es como si fuera una marca registrada para un producto en específico que tiene características relacionadas con una región geográfica. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos una denominación de origen. Y pues sí se protegen mucho los intereses. Por ejemplo, los franceses no permiten que nadie le llame champán al vino espumoso, pase lo que pase. No sé si lo hayan visto, ¿no? Incluso muchos restaurantes, cuando les venden champán a ustedes, en realidad es vino espumoso y no hay forma de saberlo, porque ustedes no van a agarrar la botella y la van a ver, a menos de que esté pues ya puesto en la botella y se las abran ahí mismo. Pero el punto es
que protege los intereses comerciales bastante bien, ¿ok? Y pues miren, los productores de una región deben de conocer las denominaciones de origen a nivel internacional para poder evitar conflictos. Aquí les tengo un ejemplo que está bastante bueno. Les voy a poner el caso de las naranjas de Florida contra las naranjas de Valencia en España. En realidad son la misma especie, en realidad tienen la misma genética. La diferencia es, unas vienen de Valencia y las otras se pusieron en la Florida. Bueno, las naranjas de Valencia fueron primero, ¿ok? De hecho, las importaron a la Florida y fueron las que utilizaron para poder hacer jugos y otras cosas. Cuando la controversia ocurrió, cuando se quiso hacer una denominación de origen de las naranjas de Florida, considerando la genética de la naranja, no la región donde se encontraba. Entonces, en ese momento, pues los de Valencia dijeron, no, espérate tantito, me vas a sacar del negocio a mí, que soy el originario de todo esto. Al final llegaron a un acuerdo y se hizo una denominación de origen solamente considerando la región del mundo de donde se encuentra. O sea, hay naranjas de Florida, que es exactamente la misma genética que la naranja de Valencia de España, pero la ventaja aquí es que no se pelearon. Entonces ahora lo que hacen es ayudarse. Entonces están diciendo, por ejemplo, la naranja de Florida casi siempre se utiliza para jugo. La naranja de Valencia casi siempre se utiliza para la mesa o para comer. Entonces, los de la Florida tienen toda una historia y un museo donde dice dónde vino el naranjo de Valencia que se puso en la Florida y todo esto. Y los de Valencia lo que hacen es reconocer que la naranja de Florida es hija de los árboles de ahí de Valencia y se están utilizando y todo eso, pero se están ayudando, no se pelearon. Pero el pleito pudo haber sido real. Si los de la Florida hubieran conseguido que se les diera la denominación de origen en base a la genética y no al origen, al lugar donde se encuentran, hubiéramos tenido problemas, ¿no? Al final se evitaron conflictos, pero es importante que ustedes los conozcan. Voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero que ustedes vean, por ejemplo, el registro de dónde se encuentran algunas cosas. Voy a dejar de ponerla y lo único que voy a hacer es, voy a abrir una página en internet que quiero que ustedes vean. Déjenme nomás ahorita para compartir la imagen y nos vamos a ir para allá. Un momentito y déjenme ver dónde quedó. Creo que va a quedar aquí, vamos a ver. Aquí quedó exactamente. Quiero que vean esto, miren. Esta liga de internet que les pusimos es precisamente para que ustedes puedan ver el problema que hubo de la naranja de Valencia y algunos lugares donde ustedes pueden encontrar las denominaciones de origen. Déjenme, le pongo ahí la de las cookies para que puedan ver. Pero aquí la situación es precisamente que ustedes pueden ver las controversias que se ocasionan precisamente por denominaciones de origen y dónde podrían ustedes encontrar algo de información acerca de las marcas, ¿no?, que se tienen, ¿no? Dejen ver, voy a irme a la siguiente en la presentación. Yo sé que no la pueden ver, pero me voy a ir a la otra, que esto sí lo van a ver cómo cambia en internet. Y aquí nos estamos yendo a la información agrícola de España. Entonces, véanse nomás todo lo que existe en España que son denominaciones de origen. Berenjenas de Almagro, ¿no? Cerezas del Jerte y todo eso. Vean todas las que hay. Coliflor de Calahorra, quién sabe dónde será, ¿no? Pero aquí está. La chirimoya de Granada y Málaga, ¿no? Y ahí lo tienen muchísimas cosas. Bueno, son más de 14, ¿no? Pues, ¿qué creen? En todo México solamente tenemos 14 denominaciones de origen. Entonces, chéquense, en España hay para aceites. Chequen, nomás. Todo lo que hay. Para aceites. Luego tienen, por ejemplo, para quesos. ¿Ok? Vean todas las que tienen, ¿no? Tan famoso el queso Oaxaca no tiene denominación de origen. Ahí está un ejemplo. O sea, el queso Oaxaca no tiene denominación de origen. El queso de Chihuahua no tiene denominación de origen. Las coyotas de Sonora no tienen denominación de origen. Las glorias de Monterrey no tienen denominación de origen.
No sé, o sea, hay muchísimas Sí, cosas, ejemplos hay muchos. hay muchos ejemplos de que no tienen. Solamente tenemos 14 denominaciones de origen en todo México. Y chéquense cómo, por ejemplo, hasta para panadería. Chéquense aquí, por ejemplo, está el alfajor de Sidonia, está el pan de Sea, está el pan de Cruz, la torta del Cázar. O sea, en serio, no estoy bromeando. Y nos vamos a todo, ¿no? Hay uno hasta de turrón. Fíjense nomás, hay una, dos, tres, cuatro marcas de turrón. Y en México, en todo, solamente tenemos 14 denominaciones de origen. Bueno, aquí también pueden ver los productos de Portugal, por ejemplo. Y entonces aquí ya tienen muchísimos de los productos de Portugal que también tienen denominación de origen. Los de Italia, ¿ok? Y aquí sí pueden ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver si en carnes, vamos a ver si en pastelería o en alguna cosa de esas. Aquí tienen, por ejemplo, ya las cosas de que son denominaciones de origen. Bueno, solamente les estoy poniendo esto para que se den una idea de lo importante que es la denominación de origen y lo poco que la estamos utilizando. ¿Ok? El queso asiago, por ejemplo. Muchísimas cosas que el fontina. Vamos a suponer que se hace una denominación de origen, por ejemplo, de las coyotas. Suponiendo, ahí en Sonora. ¿Cuál sería la ventaja es una empresa, es una persona, es un gobierno? ¿Quién sería el poseedor de la denominación de origen? Excelente pregunta y para eso nos vamos a ir a la presentación porque ahí es donde se ve todo. Okay. Voy a volver a compartir, pero esta vez me voy a ir a la presentación como para que ustedes la vean, que aquí está la liga, ¿no? Donde les estaba mostrando todo lo que se podía ver en España, en Italia y todo eso. Y chéquense cómo ahora, de la pregunta que me acaba de hacer Aleida, esta es la respuesta. Hagan de cuenta que para obtener una denominación de origen se juntan ya sea un grupo de productores o un productor solamente que dice, yo quiero ponerle denominación de origen a las coyotas en Sonora, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que decir cuál es el nombre, domicilio y nacionalidad de quién eres. La persona moral, por ejemplo, podría ser la Secretaría de Economía de Sonora, podría pedir esto. O la podría pedir, por ejemplo, los productores de coyotas ahí en Hermosillo o en todo Sonora, no sé. Pero entonces está explicando. Entonces, tienes que indicar el por qué tienes un interés jurídico de esto. ¿Por qué? Porque soy el productor de las coyotas. Por eso tengo un interés jurídico de hacer esto. Entonces se menciona la denominación de origen del objeto. Puedes decir las coyotas de Sonora, por ejemplo. Porque si dijeras las coyotas de Hermosillo, pues se van a quejar los de Ciudad Obregón. Ok, vamos aclarando. Y podría ser que haya coyotas también allá en San Luis Río Colorado. Entonces, mejor es hacer la Santa Alianza y entre todos los fabricantes del mismo producto dentro de un estado, pueden ustedes hacer una denominación de origen que sea lo suficientemente general para que los beneficie a todos en una región, pero lo suficientemente cerrada como para que les permita tener barreras comerciales para que otros puedan entrar en este mercado. ¿Ok? Por ejemplo, la carne de Sonora. La carne de Sonora, yo no sé si tiene denominación de origen o no, la carne de res, pero podría tenerla. Bueno, independientemente, me estoy desviando. Se tiene que establecer el por qué se pretende proteger, ¿ok? También tienen que decir cuáles son las características especiales o componentes de esto. Por ejemplo, si ustedes van a hacer lo de las coyotas, está muy fácil, porque se establece cuál es la receta de las coyotas, se establece exactamente qué es una coyota y cuál es la diferencia entre una coyota y una empanada, por ejemplo. Se establecen algunos ingredientes especiales, si acaso los hay. Se establece algún proceso de cómo se hacen. Se establece, no sé, lo que ustedes quieran, pero lo ponen ahí como las características especiales, ¿no? Vamos suponiendo que estuvieran ustedes haciendo una denominación de origen de otra cosa. Por ejemplo, las pitayas de Sonora. Las pitayas vienen del cactus, ¿no? De pitaya. Entonces, en este caso, la forma de extracción sería que ustedes las están extrayendo
del saguaro, del cactus de pitaya, ustedes van a extraer las pitayas y entonces ustedes van a decir cuáles son las regiones donde se puede poner. Incluso esta puede ser una denominación de origen internacional entre Arizona y Sonora, que es en los lugares donde ustedes podrían tener pitayas, ¿no? Bueno, independientemente, ¿cuál es la forma de extracción? ¿Cómo se elabora? Por ejemplo, en algo que se va a procesar como la coyota, ustedes tienen que decir cómo se elabora, si se hornea o no se hornea, qué es lo que pasa y todo, y ahí lo tienen. Y tienen que ver si existe alguna norma oficial que esté relacionada con el producto, que en el caso de todo lo de comida, por ejemplo, tiene que ver con alguna norma oficial mexicana, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes vayan a registrar lo tienen que poner aquí, pero tienen que tener ustedes un interés jurídico. Si yo, por ejemplo, de la Universidad de Harvard quiero registrar las coyotas de Sonora, que por cierto, para gente de otros lugares que no sean Sonora, me van a decir que son las coyotas, ahorita los van a ver. Son ¿qué les diré? Es un artículo de panadería, se podría decir. Es más, ¿para qué le hago? ¿Me puedo hacer tantito para adelante? Bueno, no mucho mejor. Me voy a esperar. Son un artículo de panadería que es, hagan de cuenta, seco, pero que tiene adentro un relleno. Es como si fuera una empanada doble, no sé cómo lo voy a explicar. Me van a matar los de Sonora por explicarlo mal, pero no importa. Hagan de cuenta como si fuera un sándwich de oblea, ¿ok? Pero con un pan bastante bueno, que no es un pan, sino es más bien como una galleta, vamos diciéndolo así, como si fuera casi como de tortilla de harina. Bueno, independientemente, ustedes le ponen adentro un relleno. Y ya se dieron cuenta lo difícil que es explicar qué es una coyota, ¿ok? Porque es una consistencia como de tortilla de harina, pero con consistencia de galleta, más bien, una tortilla de harina con consistencia de galleta que tiene un relleno interno. Y eso yo lo tengo que explicar aquí para que me puedan dar la denominación de origen. Y ya me disculpo de antemano, de todo corazón, con los productores de coyota, por haber hecho pedazos lo que era la descripción de la coyota, pero no importa, ya se darán cuenta, ¿no? Luego, tienen que determinar el lugar o los lugares de extracción de la producción del producto y tienen que delimitar el territorio de origen, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo aquí? Por eso les decía yo, ustedes pueden hacer la denominación de origen de la coyota de Sonora. Solamente se hace en Sonora y tiene características especiales solamente en Sonora. A ver, ¿por qué la carne de Sonora no? Sí se podría, por cierto, pero ¿por qué no se ha hecho? Yo me acuerdo que había un sello donde decía carne de Sonora, por ejemplo. ¿Por qué no se ha hecho? Eso es algo que tenemos que averiguar, porque esta podría ser una denominación de origen. Se puede hacer un estudio científico acerca de las características especiales de la carne de Sonora, como por ejemplo puede ser la acidez, puede ser el contenido de proteína por unidad de masa. Pueden ser muchas cosas que le dan una característica especial al producto y de esa forma sí se puede hacer una denominación de origen. Bueno, se tienen que detallar bien los vínculos que existen entre la denominación de origen, el producto y el territorio. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, en el caso de las pitayas está bien fácil. Las pitayas vienen solamente de un cactus, que es tal especie de saguaro, no sé lo que ustedes quieran, que solamente existe o existe predominantemente en el desierto de Sonora. Y ustedes pueden decir qué regiones son, que vendrían siendo, vamos suponiendo, desde lo que es Guatabampo, Sonora, vamos suponiendo, o los 35 municipios de Sonora más tales condados o municipios en Arizona. Y podrían incluso incluir dos municipios, por ejemplo, en Baja California, si ustedes lo quieren así. Pero tienen que explicar que el cactus solamente se da en esa región, que solamente en ese ecosistema y que tiene una característica especial, no sé, del azúcar que se pone ahí precisamente por el hecho de que el cactus solamente florece en tales temporadas, no sé qué tantas cosas. Pero aquí la situación es, tienen que determinar cuál es la vinculación entre el origen del producto, el producto en sí y el territorio. Podrían ustedes, por ejemplo, hacer
denominación de origen, que ya lo estaba diciendo Aleida, por ejemplo, ahorita, del queso Oaxaca. Y pueden decir, no, pues es el queso Oaxaca porque tiene tales características de cómo se forma o cuál es el proceso que lo hicieron en el estado de Oaxaca y cómo lo hacen. En Estados Unidos le dicen string cheese, pero por alguna razón bien importante, nunca sabe igual. Pueden ser los lactobacilos que se utilizan, pueden ser otras cosas, no sé, pero tienen que establecer la relación entre el origen, el producto y el territorio. Si tuviéramos, por ejemplo, la cuestión de la carne de Sonora, sería un poco más difícil, porque entonces me van a decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre la carne de Sonora y la carne de Chihuahua? ¿Ok? Mucha. Bueno, sabe más buena la de Sonora. Bueno, vamos suponiendo, pero ¿cómo lo explico científicamente? Entonces ahí, por ejemplo, ahí es donde entran los científicos. Tienen que comparar, no sé, el nivel de aminoácidos o de proteínas o de acidez o de lo que ustedes quieran, por ejemplo, contenido de grasa, contenido de no sé qué que se tenga, pero que determine exactamente la característica especial de la carne de Sonora para poder obtener la denominación de origen de la carne de Sonora. Ok, bueno, independientemente, el punto 6 está un poco difícil, pero creo que es factible, ¿no? Y luego, pues lo demás que se necesite pertinente al solicitante es lo que les pide el gobierno, por ejemplo, donde tú dices, a ver, ¿por qué este municipio sí y este no? Y entonces tú tienes que explicar el por qué sí. O simple y sencillamente el que está pidiendo esto, por ejemplo, las coyotas de Sonora, dice, oye, ¿por qué Sonora sí? ¿Por qué todos los municipios de Sonora? Porque las hacen en San Luis Río Colorado, porque las hacen en Guatabampo, porque las hacen en Yécora, porque las hacen en Hermosillo, porque las hacen en Nogales, porque las hacen en muchos lados, por eso lo estamos explicando. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Y pues, eso contesta la pregunta que me hizo Leida, ¿por qué y cómo se pone esto? Y aquí viene lo más tremendo, ¿no? Oigan, cuesta 3,000 pesos el hacer la solicitud de denominación de origen. O sea, un grupo de productores simple y sencillamente puede hacer la solicitud de lo que es la denominación de origen. No es nada cara y les puede dar muchas ventajas comerciales. ¿Ok? La machaca de Sonora, por ejemplo, la carne machaca de Sonora puede estar relacionado con la carne de Sonora. O podría ser carne machaca hecha con carne de Sonora y así utilizan la denominación de origen general para algo particular. Pero fíjense cómo esto les podría dar ventajas comerciales bastante fuertes, ¿no? Y no cuesta mucho, cuesta 3,000 pesos. Y esta es la gran sorpresa que ya se las adelanté ahorita. Solamente hay 14 denominaciones de origen en todo México. Está el tequila, el mezcal, o el inalá, que yo no sabía lo que era, pero en este caso son artesanías de madera laqueadas que se hacen en el estado de Guerrero. Ustedes ya conocen la loza de Talavera, ¿no? Es esa que es azulita, muy bonita, que se hace en Puebla y en Tlaxcala. El bacanora de Sonora. Está el ámbar de Chiapas, que lo utilizan para joyería y para cosas semipreciosas. El café de Veracruz, que lo toma, pues, creo que la gente en todo México. El sotol, que yo no sabía ni lo que era antes. Es una bebida alcohólica de maguey y pues yo no la conocía, ¿eh? Es bebida de cantina del sur. Del sur, pues yo lo veo en Chihuahua, Coahuila y Durango. Bueno, independientemente, el café de Chiapas, fíjense cómo hay dos denominaciones de origen para algo igual. Bueno, un producto que es igual, el café de Veracruz y el café de Chiapas, ¿ok? Y ahí se establecen exactamente cuáles son las regiones que las ponen. La charanda. Oigan, qué buenos somos para poner denominaciones de origen de bebidas alcohólicas, ¿no? Este es un destilado de caña de azúcar. Luego está el mango Ataulfo. Está la vainilla de Papantla, que ese sí es bastante conocida. El chile habanero de la península de Yucatán, que ahí lo pueden ver que es una región, es la península de Yucatán. Son 3 estados que se unieron para poder hacer una denominación de origen. Y el arroz del estado de Morelos. And that's it. Son 14. ¿Qué impide, por ejemplo, que los productores de aguacate, vamos suponiendo, en los estados de Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, vamos suponiendo Nayarit y Guerrero, supongan, que hagan una denominación de origen que sea aguacate, aguacate de la región centro-occidente de México, supongan. No hay nada que se los impida. Podrían incluso decir, es aguacate de México. Y entonces es cualquier aguacate que se produzca en México, pero principalmente en estos estados. O sea, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no estamos utilizando esta ventaja competitiva que podríamos tener? No la estamos utilizando. Y créanlo, que el aguacate es algo que, por ejemplo, se utiliza mucho en cualquier comida, en cualquier restaurante en Estados Unidos. Y hay veces que sí les dan gato por liebre. O sea, hay veces que les venden aguacate que es de otra especie, que tiene unas características muy distintas, y entonces el guacamole no sabe igual. Sabe incluso así como, ¿qué les diré? Un sabor así zacatoso, no sé cómo definirlo, ¿no? Como zacate. Bueno, pues ese no es lo mismo que cuando utilizas aguacates que vienen de México. Entonces, ¿por qué no tenemos esa denominación de origen? La ventaja que se tiene es que una vez que se hace la declaratoria de la denominación de origen, ya se establecen bien las características del proceso, ya se establecen muy bien cuál es el producto, se establece desde cuándo se protege, se establece efectivamente todo, ¿no? Y entonces, fíjense cómo aquí, en este caso en el Bacanora, sí fue el gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la que pidió la denominación de origen. Bueno, yo lo que les puedo decir es que pueden ustedes juntarse como productores y pueden empezar a ver cómo y dónde pueden obtener más denominaciones de origen, para que andemos así como Italia y España, ¿no? Que se utilizan muchísimo las denominaciones de origen y eso les permite tener una ventaja competitiva en los mercados internacionales. Entonces, fíjense cómo solamente había 14 denominaciones de origen en México. Entonces, por ejemplo, el dátil de México, que sería el norte de México, ¿por qué no es denominación de origen? Que es muy distinto del hindú y el árabe, saben completamente distintos. Por las características especiales del desierto mexicano, ¿no? También el aguacate de México, que la verdad no tiene par el aguacate de México. Nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos les podemos decir que cuando nos traen aguacate de otros lados, no sabe igual. Es lo que les decía yo del sabor especial que tiene el aguacate de México. Aquí le dicen el oro verde, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las coyotas de Sonora, que ahorita hablamos de esa. Bueno, para la gente que no es de Sonora, esto es una coyota. Les estaba diciendo que era algo que se hace, que tiene la consistencia de una galleta, pero que tiene adentro un relleno muy específico. No es similar a una empanada, o pueden ustedes decir cuál es la diferencia entre esto y una empanada. Podrían decir que está cerrado en todos lados, así como está, que no está doblado, no sé. Pero lo que sí pueden ustedes decir son las características que podría tener de humedad relativa dentro de esto, podrían decir ustedes de la consistencia, podrían ustedes hablar de la forma, podrían hablar ustedes de los ingredientes, de lo que sea, para poder registrar las coyotas de ahí de Sonora. Lo mismo que los dulces regionales, ¿no? Por ejemplo, podrían decir las glorias de Monterrey, por ejemplo. Se podría hacer el dulce de leche, o ¿cómo se llama? Las jericayas de Jalisco. Esas podrían tener una denominación de origen, pero se tiene que especificar el por qué son diferentes y cómo las definen, ¿no? Por ejemplo, el tomate de Sinaloa también puede ser denominación de origen. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos aprovechando esta oportunidad que nos dan nuestras propias leyes para poder tener una ventaja competitiva en los mercados internacionales. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener también una denominación de origen? Esto se puede hacer algo que es la internacionalización. Cuando ustedes tienen una denominación de origen que la registran ante el INPI, después pueden hacer otro proceso ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el WIPO, ¿no? Por sus siglas en inglés, o el OMPI, que suena bien raro, ¿no? En español, pero es esta organización. Y utilizan el arreglo de Lisboa
que se los tramita la Secretaría de Relaciones Exteriores para darles protección a su denominación de origen en 23 países. Y aquí pues se pueden dar cuenta que algunos mercados están bastante fuertes, por ejemplo, Francia, Portugal, Italia, Israel, pueden ver ustedes, bueno, los demás son mercados un poco más chicos, ¿no? Pero esto les protege en esos países. ¿Y qué hay del resto de los países? Pues ustedes tienen que hacer el trámite de denominación de origen en los otros países y me imagino que la razón por la cual lo hacen es para que ustedes paguen por tener la denominación de origen en ese país. Pero eso no es algo del otro mundo. Por ejemplo, me atrevo a decir que el Bacanora debe tener denominación de origen en Estados Unidos. Y si no la tiene, pues ¿qué esperan, no? El tequila ciertamente tiene denominación de origen en México, en Japón, en Estados Unidos, en toda Europa. Entonces, eso es algo que sí reditúa, porque nadie más puede hacer tequila, que ya lo intentaron, ya les dije, en Asia alguien trató de hacer tequila con K. Pues, ¿qué creen? Se los tumbaron porque ya estaba protegido por denominación de origen. Imagínense lo que hubiera sido si se hubiera podido haber hecho tequila en otro lado. Y entonces ya con eso, pues hubiera sido la importación. Ahora sí que la broma, ¿no? De que cuando ustedes están en un antro en México y les dice, oiga, tequila importado, ¿no? Y que caes y pagas más. Pues eso no existe, porque el tequila solamente se puede hacer en México. Bueno, si se hubiera hecho el tequila en otro lado, la broma se hubiera convertido en realidad, ¿no? Bueno, esa es la razón por la cual queremos ver las denominaciones de origen. Ahora, para conseguir una denominación de origen en los Estados Unidos, lo que se puede hacer es, se acude a la oficina internacional del United States Patent and Trademark Office. Yo lo que les recomiendo más bien es que hablen. Es lo más sencillo del mundo. Ahí es donde les dicen, los orientan acerca de cómo hacer la denominación de origen en los Estados Unidos, cuál es el costo, les dicen cuál es la forma que tienen que llenar, que está muy sencilla, dónde pueden pagar y ya se acabó. Ustedes ya pueden hacer la denominación de origen en los Estados Unidos. Bueno, me voy a saltar al secreto industrial. El secreto industrial es información que las compañías mantienen en secreto para darles ventajas sobre sus competidores. Uno de los secretos industriales mejor guardados en el mundo, ¿no? Ahorita digo el universo porque pues, estamos solos, ¿no? A menos de que descubramos otra cosa, es la Coca-Cola. La Coca-Cola es uno de los secretos industriales mejor guardados del planeta y ha estado ahí desde 1884. La Pepsi ha tratado de todas las formas habidas y por haber, espectrógrafos, análisis de rayos X, todo lo que ustedes se pueden imaginar para conseguir la fórmula de la Coca-Cola. Puede ser que sepan los ingredientes, puede que sepan las características, pero no lo pueden copiar todavía. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que hay secretos industriales que vale la pena guardar. A mí me tocó trabajar en muchas tecnologías que después se convirtieron en secretos industriales. Por eso yo tengo como unos 15 récords de invención y solamente tengo 6 patentes, porque las otras 9 se convirtieron en secretos industriales. Entonces, un secreto industrial es una información que ustedes quieren mantener confidencial para tratar de tener una ventaja económica frente a terceros. Es lo que están ustedes tratando de hacer. El chiste es cómo le hacen para mantener la confidencialidad o decir que ustedes están manteniendo la confidencialidad y un acceso restringido a la información. Eso es precisamente todo el meollo del secreto industrial. Entonces, la información de un secreto industrial, ahí tienen ustedes que decir exactamente de qué se trata, cuáles son las características o finalidades del producto, qué métodos de producción tienen. Tienen ustedes que decir absolutamente todo lo que ustedes quieran proteger como secreto industrial, pero ¿para qué sirve? Les voy a decir para qué. Sirve para que esto lo tienen los países, lo tienen guardado por si acaso existe un espionaje industrial. Supongan que los de la Pepsi le dieron $100 millones a los dos que se saben la fórmula de la Coca-Cola y Coca-Cola lo puede demostrar que hubo secreto de una violación del secreto industrial. Entonces se hace una demanda y la Pepsi tendría que pagar
miles de veces el beneficio que obtiene de haberse pirateado la fórmula de la Coca-Cola. Entonces no les conviene, por eso no lo hacen. Pero tienes tú que indicar que tienes un secreto industrial, algo que tú estás guardando. Y esa es la razón por la cual se hace el secreto industrial. ¿Cómo le haces para hacer un secreto industrial? En realidad es de lo más sencillo del mundo. Hagan de cuenta que se hace un formato muy similar a lo que es la solicitud de patente, que ustedes ya la tienen. Pero esa información se guarda en lugares sellados y se le pone la leyenda Trade Secret, Subject to Protective Order. Entonces, de esa forma se está estableciendo que es información confidencial que no se supone que debe de salir de la empresa. Hay una cosa que es importante, es nunca pongan las leyendas confidential, restricted, secret o restricted data, ¿ok? Porque entonces existe lo que es el secreto industrial y existe lo que es la información confidencial. Entonces, la confidencial es, hagan de cuenta, como que interno. Si, por ejemplo, se viola el secreto de confidencialidad, sería entre interno o sería con gente que tuvo acceso a la información, ¿ok? Pero el secreto industrial te está diciendo perfectamente que es tóxico, que si tú revelas el secreto industrial que te fue confiado, se van a ir sobre ti, no se van a ir sobre la empresa. Tú fuiste el espía que reveló la información. Entonces, esa es una de las cosas más importantes del secreto industrial. Entonces, para poder asegurarse que tengan un secreto industrial, hagan de cuenta que hacen como si fuera la solicitud de una patente, pero la ponen en sobresellado y le ponen Trade Secret, Subject to Protective Order. Y de ese momento se convierte en secreto industrial. Pueden ustedes declararlo. Aquí en Estados Unidos hay una lista de secretos industriales. No es que el gobierno los tenga en una base de datos ni nada por el estilo. Simple y sencillamente tiene un registro de cuáles son los secretos industriales que se tienen ahorita. Bueno, para tener un secreto industrial siempre se coloca, como les decía, la información en un sobre sellado. Y este es un ejemplo típico de una leyenda que se le pone para decir, este es secreto industrial, sin lugar a duda. Se le pone Trade Secret, Material not open to the public, to be open only by examiner or other authorized U.S. Patent and Trademark Office employee. Do not scan. Entonces ahí está bien clara toda la instrucción. ¿Por qué va a ser abierta por un miembro examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos? En caso de que haya espionaje y que ustedes dicen, hey, me robaron la fórmula, se vienen con el sobre sellado y todo esto, se le entrega a este oficial y el oficial dice, efectivamente, este es el secreto industrial y sí se lo pirateó la otra persona. Y si se lo pirateó, acuérdense que son miles de veces, le va a cobrar el juez los beneficios del plagio, se los va a cobrar el plagiador. Y va a ser muy, muy letal. Entonces, esa es la razón por la cual se hace el secreto industrial. Hay otras leyendas, ¿no? Por ejemplo, proprietary material, not open to the public, to be open only by examiner or authorized U.S. Patent and Trademark Office employee, do not scan. Y les puedo mostrar varios, ¿no? Porque todos estos son importantes. Y entonces aquí es donde ustedes se dan cuenta de las leyendas que le pueden poner a cualquier cosa, a su sobresellado, para asegurarse de que sea un secreto industrial. Por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? Y pues eso se los puse los ejemplos para que puedan ustedes escoger cuál es el que quieren. Pero los tres que les estoy poniendo no dejan lugar a la interpretación. Son secretos industriales siempre y cuando se encuentren en un sobre sellado. Incluso lo pueden hacer enfrente de un notario público que dé fe de que ustedes lo sellaron y que le pusieron la leyenda y de ese momento se convierte en un documento legal que es un secreto industrial, por lo menos para los Estados Unidos. Bueno, las personas que guarden el secreto industrial lo pueden transmitir o pueden autorizar su uso a un tercero, pero este tercero tiene la obligación de no divulgarlo por ningún medio. No sé si sepan ustedes que, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, en realidad se prepara el concentrado de la Coca-Cola en un solo lugar y hay 2 personas en todo el mundo que saben el secreto de la fórmula de la Coca-Cola. Ninguna de estas personas
puede estar junto a la otra en un avión cuando van viajando. Siempre uno se tiene que esperar a que la otra aterrice como para poder despegar e irse. O sea, tienen que estar completamente seguros para poder asegurar, para poder saber que la fórmula va a seguir vigente, que la fórmula va a continuar. Pero el punto aquí es, si yo, por ejemplo, se lo entrego a un tercero, este tercero tiene la obligación de no divulgar mi secreto industrial. Es como, por ejemplo, los contratos del gobierno de Estados Unidos, los militares. Pueden hacer investigación y desarrollo. Es un secreto industrial. Se lo revelo a la Lockheed, pero no lo puede revelar la Lockheed, ¿ok? Y se le aplican las mismas penalidades de lo que es espionaje, de cualquier tipo. Entonces, por eso se hace el secreto industrial. Y pues creo que es todo. Yo quería nomás que pudiéramos compartir algo que puede ser una gran oportunidad y que supieran cómo proteger las cosas con secreto industrial. Y pues presentarles a Leida, sobre todo porque ella va a estar interactuando mucho con ustedes en cualquier cosa que se necesite para cuestiones del programa. Mi correo electrónico es a.villavicencio, con las dos con B chica y C de Carlos, @hsph.harvard.edu. A Villavicencio. Ok. Y pues eso se lo vamos a poner también en algunos de los mensajes de los foros, ¿no? Pero ya con eso, con los mensajes de los foros, ustedes ya van a poder interactuar, van a poder hacer preguntas y vamos a poder saber si tienen alguna cuestión muy específica que ustedes quieran proteger. Muy bien, vamos a continuar ahora. Estos materiales han sido comunes, son las herramientas comunes que todo el mundo debe saber de propiedad intelectual. Vamos a continuar con otros materiales que son más específicos en el futuro. Quiero que esperen esas presentaciones y eso les va a ayudar para poder no solamente hacer planes de negocios, vinculaciones, documentos científicos y todo, sino que les va a permitir mejorar el valor agregado de lo que producen en su región. Bueno, pues muchísimas gracias y pues voy a detener el video pues ya pronto, ¿no? Nos despedimos. Muchas gracias y pues esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.